Bueno, buenas noches, estimados estudiantes. Espero estén muy bien. Bienvenidos a esta videoconferencia a manera de tutorial sobre cómo elaborar un ensayo académico. Es importante recordar que el ensayo académico es uno de los tipos de texto académicos que corresponden a la tipología argumentativa, a la tipología de texto argumentativo. Vale la pena aclarar y recordar que la tipología textual es la clasificación que se le da a cada uno de los textos acorde a su intención comunicativa. En este caso, la intención comunicativa de un ensayo es dar a conocer las herramientas importantes de cómo yo voy a dar un punto de vista, pero a través de razones y, valga la redundancia, de argumentos o información bien sustentada y fundamentada. Voy a dejarlo en este videito para que por favor se ambienten al tema. Bueno, muy bien, chicos. Importante tener en cuenta como tal que el ensayo entonces nos permite dar una opinión argumentada, una opinión objetiva, no un juicio de valor, sino un juicio de hecho. ¿Listo? Entonces, tenemos primero que todo que es un ensayo como tal. Es un escrito en prosa, es muy breve, ¿sí? No breve media página, una página. Esto depende de la extensión que se les sea solicitada. Generalmente, para que se considere un buen ensayo en su desarrollo son 2 páginas o 2 cuartillas, como se conoce. El ensayo busca de manera objetiva, de manera personal, dar un punto de vista crítico con madurez, fuera de los juicios subjetivos o fuera de lo que yo opino porque sí o yo creo, sino teniendo en cuenta unas posturas personales desde lo argumentado, desde lo sustentado. Entonces, como tal, este escrito en prosa y verso, ¿cierto? Tiene un tema cualquiera, es la interpretación que ustedes le dan a un tema X. Por ejemplo, en este caso, como el video nos ilustraba, sobre la adolescencia, ¿cierto? El tema puede ser filosófico, científico, histórico, literario. El objeto de escribir esa idea, ese ensayo, jamás podrá ser impuesto.
A veces los profesores o la comunidad académica dicen, debe desarrollar un ensayo acerca del tema, por ejemplo, de inteligencia emocional o sobre las inteligencias múltiples de Gartner. Es verdad, pero de allí más que eso es la manera en la que yo voy a escribir, ¿cierto? Allí el autor tiene que expresar las ideas de reflexiones y meditaciones por medio de la originalidad. Debe imprimirle un tipo personal a su escritura. Aunque muchos estudiosos del tema de los ensayos o ensayistas que se llaman, porque es un movimiento muy grande, a veces se le considera dentro de la corriente literaria, a veces no, ¿cierto? Pero los ensayistas dicen, la redacción ha de ser en tercera persona si sea una opinión, porque no puedo dar lugar a juicios de valor o algo que yo crea o piense sin que realmente se tenga en cuenta como tal su tema. Hay bastantes tipos de ensayo. Tenemos el literario, ¿cierto? Como les decía, se aplica a un género específico y este género específico fue desarrollado por Miguel de Montaigne, francés, en donde ese ensayo se da una libertad, un tema. A veces eran comentarios o continuaciones de temas literarios, de textos literarios, pero era muy complicado enmarcarlo dentro de lo literario porque se volvía muchas veces el tema de carácter filosófico o antropológico o sociológico o a veces llegaba a ser hasta científico. Encontramos el ensayo científico como tal, ¿cierto? Es muy difícil definir estas clases, sin embargo, hay que tener en cuenta que se raya una frontera entre ciencia y poesía, ¿cierto? Es diferente y difícil determinar que un ensayo pueda ser científico y a la vez literario. Por eso les digo, esto depende de la forma en que ustedes vayan a expresar su idea. Aquí juega mucho el estilo personal del escritor, los recursos estilísticos que use, los argumentos que dé y como todo, la forma en que va a desarrollar, ¿cierto?, su idea como tal. En la creación científica, tanto como en la poética, ¿cierto?, se arraiga capacidad imaginativa, capacidad de reflexión, de diálogo, y a su vez es importante mirar cómo las personas se acercan a la realidad de lo que les rodea. Cuando hablamos de ciencia es investigar la realidad, lo que nos rodea, desarrollar fenómenos naturales, fenómenos visibles, fenómenos de la realidad. Pero cuando ya se empieza a tocar la frontera o lo literario, lo poético, allí es ya difícil determinar qué es imaginario y qué es real. Esto depende cómo determine yo qué tipo de ensayo de realizar. Chicos, sencillo. A partir de lo que yo quiero expresar y cómo lo expreso en la escritura que hago. ¿Listo? Bien, hay otros tipos de ensayo acorde a la intención comunicativa del autor, es decir, qué quiere expresar ese autor cuando sus lectores tengan su obra. Entonces, según esa intención comunicativa, tenemos un ensayo expositivo, argumentativo, crítico y poético. ¿Listo? El expositivo da ideas, habla sobre un tema, presenta información, desarrolla opiniones, ¿cierto?, alrededor de un tema en cuestión de una manera argumentada. Ahora viene el ensayo argumentativo. ¿Cuál es el propósito? Vamos a defender una tesis en el ensayo argumentativo. Yo voy a decir por qué el alpinito tiene beneficios medicinales para los niños que lo consumen. Esa es mi tesis. Entonces yo voy a empezar en ese texto argumentativo, en ese ensayo, a buscar cifras, datos, hechos verídicos, fuentes primarias y fuentes confiables de información. Puedo irme a otros estudios en donde voy a decir por qué el alpinito tiene sus beneficios para los niños que lo consumen. Por ejemplo, tenemos el ensayo crítico. Básicamente, es el que más ponemos a leer y a desarrollar en cualquier ámbito académico. Ese ensayo crítico también es conocido como reflexivo, ¿cierto? Aquí ya se da una opinión más fuerte desde lo subjetivo, pero siempre respetando la redacción en tercera persona. Ese ensayo crítico describe y analiza hechos, fenómenos, obras, situaciones, aquello que yo quiero dar a conocer de una manera un poco menos objetiva y un poquito
tono subjetivo. ¿Qué pienso yo acerca de un ser supremo llamado Dios? Esa es una pregunta muy compleja, porque dependiendo de la realidad y de la interpretación de cada persona, para mí significará una persona diferente o un ser diferente a lo que otro expresa y dependiendo de mi cultura, ¿cierto? Y tenemos el ensayo poético. Expresa sensibilidad del autor, usa lenguaje literario. Ya les puedo decir, chicos, que a pesar de que tengamos esta clasificación según la intención comunicativa del autor, siempre vamos a utilizar lenguaje literario. Usaremos un recurso estilístico, ¿cierto? Una metáfora, un símil, una comparación. Podremos realizar analogías comparando las cosas que queremos decir con la realidad vista como tal. ¿Listo? Bueno, tenemos las partes de un ensayo como nos lo decía el video. Una introducción o planteamiento. Es importante entrar con un párrafo sólido de introducción. Es donde yo voy a expresar sobre qué quiero hablar y cómo lo voy a abordar. Eso es básicamente la parte introductoria. Es importante aquí plantear la opinión, o la tesis, o la hipótesis, o el pensamiento que quiero desarrollar de una manera, ¿cómo decirlo? De una manera llamativa, ¿cierto? De una manera respetuosa y siempre ajustándonos al uso del lenguaje literario. Tenemos un desarrollo, profe, un desarrollo, yo siempre le he llamado cuerpo de párrafos, en donde simplemente en cada párrafo que yo quiera usar voy a dar de manera más extensa esta introducción. Allí voy a expresar mis argumentos. Yo puedo buscar fuentes de otras informaciones que ratifiquen la opinión que yo tengo. O por el contrario, yo leí algo y eso me llamó la atención y pienso que va muy parecido a lo que yo quiero opinar. ¿Listo? Recordar, importante, uso de conectores, uso de ideas, importante la expresión de la ortografía, tener en cuenta el desarrollo de la coherencia, la cohesión, los elementos de lo semántico, usar las palabras adecuadas. Esto requiere un trabajo y un ejercicio muy, muy juicioso. Bueno, importante, acá como ya siempre lo abordamos, el párrafo tiene una idea principal. Esa coherencia, ese sentido, es que si yo aquí hablo, el alpinito es lo mejor para la salud, pues que cada párrafo de este desarrollo me hable cuáles serían las razones por las que yo digo que el alpinito es lo mejor. ¿Listo? Y una conclusión. Si yo aquí hablo del alpinito, de un uso del alpinito, de beneficios para la salud, para los niños que lo consumen, pues que mi conclusión sea sobre esta tesis o idea principal que yo di en la introducción. No que me salga hablando de que el alpinito mejor, porque me estaría contradiciendo. ¿Listo? Importante tener la extensión del ensayo. Bueno, hay muchas paradojas que yo les decía, muchos ensayos. Muchos académicos dentro del ámbito literario, científico, tecnológico, poético, en fin, de todo el conocimiento no se ponen de acuerdo, ¿sí? Muchas veces dicen que esto depende del tema. Un ensayo argumentativo, por ejemplo, puede requerir entre 3 o 10 hojas. Depende. O máximo el docente, ¿cierto? Es importante mirar que en la introducción va una tesis, la idea sobre lo que yo quiero desarrollar. Importante que en esa tesis hayan pros y contras, o sea, puntos en favor, puntos en contra. Y luego en una síntesis, como en la parte de del cierre de la conclusión, esa síntesis me responda a esa tesis y a esos pros y a esos contra. Esa es como la estructura. En cuanto al estilo, no hay uno definido. Dentro de ensayos científicos, como mirábamos arriba, se puede escribir de manera poética. Por el contrario, mucha gente usa un lenguaje más simple, más sencillo, o por el contrario, si es un ensayo científico, vamos a usar tecnicismos.
Yo, si voy a hablar sobre la composición química del alpinito, yo no puedo usar un término sencillo. Tengo que referirme al uso de moléculas, átomos, de compuestos y de otros elementos de los cuales se desarrolla este lácteo, este tipo de queso Petit Suisse, ¿ven? Entonces, tiene que ser importante, eso sí, perdón, simple, sencillo, no digo desparpajado y simplón en el sentido de que no tenga esencia, porque el ensayo se caracteriza por una impresión personal, un estilo propio. Ustedes lo que deben hacer es poner su propio estilo, si quiere usar estos adjetivos, no cargado de adjetivos, o Juan ilustre, bellísimo, caído del firmamento, no, algo muy sencillo, a menos que sea algo poético, pues un ensayo que los mate a nivel literario, pero en este caso no. Ustedes tienen que ser muy dinámicos, muy persuasivos, escribir sencillo, pero sin quitar la delicadeza y el lenguaje como tal, atractivo, en fin, hasta puede ser de humor, pero en la medida del respeto, porque ustedes tienen que, si bien es cierto que la persona que lee ponerse en sus zapatos para entender usted qué quiso escribir, usted también como autor, como ensayista, debe ponerse en el zapato, en los zapatos del público que va a leer esto, toda clase de público, entonces debe ser sencillo y respetuoso siempre. Bueno. Acorde a las reglas estilísticas, profe, ¿cómo así estilísticas? Hablamos de los recursos estilísticos o el estilo de escritura. Ha de ser conciso y claro, ¿cierto? Debe presentar una jerarquía desde la tesis, el desarrollo hasta en su estructura en el cierre. Un lenguaje que muestre pensamiento claro, bien dado, un lenguaje preciso que no dé dualidades, ¿cierto? Se usan palabras elegantes, pero no recargadas u ostentosas, muy sencillas. Debe ser coherente. Yo no puedo decir, como les hablaba, si voy a hablar del alpinito, de usos benéficos, pues terminar concluyendo con que el alpinito es lo peor para la salud, porque estoy contradiciéndome, no sería coherente. Consistente es que desde el primer párrafo exprese una muy buena idea y en cada uno de sus cierres se desarrolle su esencia, ¿sí? Que dé gusto leerlo, que tenga una jerarquía en el orden, que haya un buen sentido gramatical, sustentado. Yo no puedo decir que el alpinito es bueno porque sí, malo porque no, sino cuáles son mis razones, yo a qué fuentes de información me referí. Y aquí es muy importante, chicos, el uso de citas de texto o de paráfrasis o de otras fuentes que yo haya requerido para elaborar mi idea como tal del ensayo. Entonces, la finalidad del ensayo es llevar a la persona que lo está leyendo y a mí, como escritora de ese ensayo, como esa ensayista, a reflexionar sobre el tema planteado. Perdón. A decir, oiga, sí, la escritora o el escritor tuvo sentido, esto me dejó. También debe invitar a la crítica de manera respetuosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es un ensayo? Es como cualquier arte, como cuando ustedes crean una obra, puede ser en guitarra o una tonalidad de voz que sea bonita, que se escuche, que sea melodiosa. Asimismo es el ensayo, como una obra de pintura que ha de ser tenida en cuenta mediante el desarrollo de buenos textos, de buen escrito, de buenos argumentos, de buenas reflexiones como tal. ¿Listo? Aquí, entonces, les dejaré este link para que les permita mirar el desarrollo como tal del ensayo. ¿Listo? Bueno, quiero llevarles, importante, cómo redactar un ensayo, que es lo que más uno dice, uy, no, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo hago? Bien, un ensayo pertenece al género argumentativo, por lo tanto, es contar, decir algo de manera argumentada. Es decir, es una prosa, es un escrito en prosa, ¿cierto? No es muy extenso tampoco, es corto. Ha de ser claro, de manera que la persona que esté muy de la mano con la lectura y la escritura entienda de manera la posición personal de la autor del texto, ¿cierto? Luis Onieva, Juan Luis Onieva Morales, en el 2006 dijo que
cuando se leyera ese texto, importante entender la esencia personal que quiso dar el autor. ¿Listo? Los conceptos básicos para un ensayo. Como cualquier texto argumentativo puede ser escrito de cualquier tema. Yo puedo escribir un ensayo sobre, aparte del alpinito, sobre cómo puede llover de para arriba, ¿cierto? Por ejemplo. El texto expone ideas, es un texto expositivo, sin embargo, también es de opinión y, sin embargo, importantísimo, argumentativo como tal. Hay ensayos de 30, 40, 60, 80, hasta 100 páginas, que podría bien ser una novela, podría bien ser un cuento largo, en fin. Pero puede ser tan corto, 2, 3 o 4 páginas, por ejemplo. Vuelvo y digo, la extensión la da la necesidad que tenga el escritor de exponer sus ideas tal cual las sienta. ¿Posee una escritura muy flexible? Sí. La idea de la flexibilidad es que, sin perder su esencia de estilo propio, de usar recursos estilísticos del lenguaje, sea claro para quien lo lee y para quien lo escribe. Esa es la finalidad. ¿Listo? Hay que tratar los temas desde el punto de vista del autor sin perder la objetividad y sin perder jamás la parte de argumentación de lo que quiere dar a exponer. El autor que se usa, el tipo de lenguaje que se usa depende del estilo propio del autor, ¿sí? No es decir, si es expositivo, científico, por ejemplo, pues no podrá ser un lenguaje súper poético. Tiene que tener cuidado en donde no raye lo imaginativo desde su intención real y comunicativa como tal. Aquí tenemos otros tipos de ensayos que no mismos del detalles sobre procesos o características de algo físicamente. Por ejemplo, ensayo al olor del café. Puede ser. Hay ensayos de comparación y contraste, en donde yo voy a hacer básicamente, discúlpenme la analogía por realizarla, un cuadro comparativo escrito en manera de prosa, en donde yo voy a sustentar porque es mejor usar agua lluvia que agua de la llave, por ejemplo. Ensayos de exposición de términos. Podemos hablar desde cómo es el proceso de evaporación, condensación y precipitación del ciclo del agua, ¿cierto? Para entender todos esos términos técnicos, que las moléculas de hidrógeno, que los elementos de oxígeno, que los dos átomos de no sé qué, bueno, todo este tipo de exposición de términos muy propiamente técnicos es importante tratarlos en este tipo de ensayos. También están los poéticos, ¿cierto? En este caso, podemos usar imaginación, ciencia ficción, fantasía. A veces, muchos ensayos por su extensión han sido catalogados como novelas cortas o novelas largas. Entonces, hay que mirar la intención comunicativa. Todo depende de. En estos chicos de academia no se ha puesto de acuerdo en decir si es ensayo, si es novela larga o corta. Esto depende muy bien de la intención comunicativa realmente que el escritor tuvo al hacer esa obra. ¿Listo? Ensayos filosóficos o reflexivos. Los ensayos filosóficos o reflexivos, hay uno muy bueno de Estanislao Zuleta, este hombre maravilloso. Él nunca terminó una carrera universitaria, pero escribe una serie de cosas sobre la estética y la literatura y sobre política. Tiene una serie de ensayos filosóficos y reflexivos muy interesantes. También están los de procesos. Por ejemplo, un ensayo de cómo operar un caer automático sin caer en un texto instructivo, ¿cierto? Y los ensayos argumentativos o demostrativos. Yo voy a demostrar cómo con la unión del oxígeno y del hidrógeno, con dos átomos, voy a formar agua, por ejemplo. ¿Vale? Están los narrativos, que podemos hablar sobre tipo autobiográfico, sobre la obra de un escritor. Puedo hacer un ensayo sobre Rayuela de Julio Cortázar, por ejemplo. Los ensayos críticos, que son los que más se apelan y los que más se desarrollan a nivel académico. Por ejemplo, hágame un ensayo crítico sobre cómo interviene la cognición en el proceso de aprendizaje, por ejemplo. Ensayos expositivos, ya los habíamos dicho. ¿Listo?
Lo mismo, la introducción, el cuerpo de párrafos que dan la idea, la introducción se expone la idea, la tesis o la opinión, el cuerpo de párrafos y finalmente una idea de conclusión o cierre bien sustentada y bien argumentada. Las transiciones suelen ser, ¿qué son transiciones? Los conectores o palabras de palabras orden temporal y repetición. Bueno, entonces un ensayo organizado aquí, chicos, en este material les voy a pasar la estructura como tal. El esquema de ensayo aquí queda. Uso de citas de paráfrasis y de texto. Entonces, como lo recuerdo, voy a empezar un ejercicio muy sencillo sobre un ensayo crítico. Y lo complejo, yo pienso en la honestidad. Hay una estructura, pero yo la inicio así. Generalmente mis textos argumentativos yo los voy a hacer así. Voy a agrandar aquí y voy a escribir mi tema, definir mi idea, la honestidad. Calibri o Arial, a mí me encanta la Arial, no me gusta la Times New Roman. La honestidad, ¿cómo lo voy a plantear? Entonces, tiene uno que sentar, analizar. Bueno, no sé si compartió la pantalla, pero creo que mi voz quedó. Igual yo voy a pasarles los enlaces. ¿Listo? Bien. La honestidad. No, honestidad no. El valor de decir siempre la verdad. Yo, el sí cantor, inicio siempre mis ensayos de tipo crítico reflexivo, porque yo los uno en una categoría, poniendo una frase alusiva al tema. Siempre la busco. Me gusta buscar frases porque es que me ayuda a entender y a sentar un punto más reflexivo sobre lo que quiero dar. ¿Qué impide decir la verdad con humor? Cuando estés en duda, di la verdad. Wow, de Mark Twain. ¿Se acuerdan que Mark Twain escribió Las aventuras de Tom? Divina serie. Para los que somos viejitos y nos acordamos, como los tiempos pasados. ¿Qué hice? La copié. Voy a darle, perdón, copiar formato. ¿Cierto? Sino que no entiendo por qué me queda. Ah, no, sí me queda igual. Me gusta ponerlas así porque esto me ayuda a entender el sentido de lo que quiero escribir. Cuando estés en duda, di la verdad. Listo, empiezo con mi primer párrafo. Recordemos que la estructura decía que un párrafo o una introducción, ¿cierto? En el mundo actual, en el que todo es, comillas, relativo, se puede decir que cada cosa
o cada circunstancia tiene una definición diferente para cada punto de vista. Si se observa, la verdad, por ejemplo, desde la premisa de Twain, por ejemplo, desde la premisa de Twain, dudar es una oportunidad para decir la verdad. ¿Qué es entonces el término verdad? Definirla. Definir esta palabra no es demasiado fácil. Cuando en el afán de hacer cosas se salta el ser humano principios tan básicos como la ética y la moral. Y es que decir la verdad no es tan fácil hoy en día por cada una de las nuevas configuraciones que se reciben desde cada una de las configuraciones que se reciben desde los medios, el consumismo y la realidad y la relatividad. Bueno, voy ahí, ¿cierto? Estoy ahí defendiendo mi tesis, mi idea. ¿Qué me falta buscar? Importante, las referencias son un punto clave. Me voy por referencias. Recordemos que no se escriben referencias bibliográficas, ¿cierto? Mientras le doy la idea, pongo el link. Vamos a revisar desde el link que encontramos por ahí, ¿cierto? Un texto. Nada. Dice que quieres mejorar esta página web, pero no dice nada. Como tal, proverbios y frases sobre la verdad. No dice nada. Entonces, dice solamente proverbios y frases sobre la verdad. No tengo autor, ¿cierto? Sin autor, coma. Vamos a revisar el año. No tiene ningún año. Ni siquiera dice, por ejemplo, que 5/2018. Pongamos 2005 porque seguramente es un avance de datos o blog, tipo blog que la van actualizando. Frases y proverbios sobre la verdad, ¿cierto? La verdad. Recuperado de. Y ese de ya nos queda aquí organizada nuestra referencia bibliográfica. Importante tener en cuenta esto. Ahora, yo quiero dar aquí un argumento que diga que definir verdad es difícil. Pero que se deje de decir la verdad. Voy a ir a buscar autores o textos sobre la verdad. De hecho, si yo miro,
me trae pasajes bíblicos, me traen textos sobre periódicos, artículos sobre la verdad. Tomemos por ejemplo de acá, versículos sobre, diríamos que dice la Biblia sobre la verdad. Este que me acuerdo ahorita, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es como uno de los que más le repiten a uno en las homilías. Conoceréis la verdad. Por ejemplo, miremos esta versión que nos dice, conoceréis la verdad, bla, 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 y la verdad os hará libres. Se toma cualquier, como es un punto de vista que yo quiero dar sobre el valor de decir la verdad, que fue lo que yo quise decir, digámoslo así. Voy a copiar este verso, dice acá que es Juan 8:32, y me voy a mi texto. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitar esto. Yes, no, yes. Voy a pegar formato para que me quede igualito, bien bonito, ¿cierto? Que quede todo ok y bonito. Listo. Entonces, consumismo y la relatividad. What happened? Este es 12 y este es 11. Bueno, no importa. Vamos a darle formato 12. Todo esto hace parte, ouch. Todo esto hace parte del formato y elaboración de cualquier tipo de texto. Bueno, sí se está compartiendo la pantalla. Entonces, estamos hablando de la... Voy a recurrir a numerosas fuentes para sustentar lo que quiero decir, que el valor de decir siempre la verdad es alto, ¿cierto? Bueno. Consumismo y desde la relatividad. Muchos textos definen la verdad, definen o muestran que decir la verdad, más bien muchos textos muestran o enseñan que la verdad tiene un valor sorprendente. Como es el caso del escritor de los Romanos o de la carta a los Romanos, vamos a hacer una cita de paráfrasis. A la carta de los Romanos, cuando expresaba que conocer la verdad, lo que equivale, porque es una idea que yo voy a dar, lo que equivale a decir la verdad, bueno, aquí es como un párrafo aclaratorio, entonces yo lo voy a usar entre ¿cómo se dice? Se me olvidó, con guión de diálogo, que es una voz o una acotación personal. Lo que equivale a decir verdad, expresaba que conocer la verdad haría libre al que la escuchara. Ay, se dejó de detener un segundo, chicos, que es que esta aplicación a cada rato se detiene un tricitico. Haría libre al que la escuchara. Ojo, tengo aquí la carta de los Romanos. Aquí dice Romanos 8:3, ¿cierto? ¿Y yo qué puedo hacer? Como no hay en este caso, la carta de los Romanos fue escrita por Saulo de Tarso o Pablo, ¿cierto? San Pablo. Puedo poner Pablo. No recuerdo el año de escritura de esa carta. Escritura perdón, autor de Romanos.
Sí, Pablo, San Pablo. No tenemos la claridad sobre la fecha en que la desarrolló, pero vamos a buscar. Dice siglo, más o menos dice siglo XVIII. Ah, no, esto es una pintura, perdónenme. Pongamos que no tenemos año, ¿listo? Ese punto F. Aquí yo cierro, aquí miren chicos, en esta partecita, que o enseñan que la verdad nos hará libres. Esto es una cita de paráfrasis y aquí ya la respeté. ¿Cómo debo aquí? Referenciar, recuerden que lo hacemos por orden alfabético. En esta versión, ¿cuál es? Vamos a mirar cuál era la que estaba. Dice nueva versión internacional. Bible Gateway. The Word for Word. Fue la primera, pero dice Reina Valera. Bueno, entonces, Reina Valera, ¿cuáles serán los nombres? Creo que es Casiodoro Reina y Cipriano de Valera. Entonces, en este caso, usamos el primer apellido, nombre, y Valera, el año. Hay muchas versiones. Esta creo que decía 1960. Sí, 1960. ¿Cierto? Entonces, ponemos Santa Biblia. Aquí sí va un coma. No, mentiras, coma no va. Recuperado de. Y pues en este caso, digamos, iría así como nuestras referencias. Y aquí yo ya empiezo a desarrollar cada una de las ideas. Entonces recuerden que va un cuerpo, un desarrollo de párrafos que sustentan la idea que quiero dar. Y por último, el cierre. Un párrafo de conclusión que responda a la idea general planteada. ¿Listo? Eso básicamente, chicos, es lo que debe tener un contexto. Aquí yo voy a hablar también desde la filosofía, cómo se ve el término verdad. A veces lo hablo desde la sociología y a veces desde la ética y la moral. Y ya concluyo qué es decir la verdad. Eso sería como mi ensayo sobre el valor de decir siempre la verdad. ¿Listo? Entonces, chicos, espero que esta sesión haya sido como un poco clara, que hayamos aprendido unos tipsitos sobre el ensayo, que les sirva, espero, en un futuro. Y nada, quedamos en contacto. Descansen y dentro de poco les enviaré nuestro chat sobre reseña y sobre hipertexto. Chau, chau, nos vemos en una próxima oportunidad.